el propósito de la ruta del crecimiento en la comunidad de la fe. Así como cuando nosotros queremos viajar, ¿cierto? O estamos dispuestos a hacer algún viaje, debemos conocer o por lo menos saber cuál es la mejor ruta, ¿cierto?, que podemos tomar para llegar a un lugar. No podemos empezar un viaje sin conocer la ruta que debemos seguir. Nuestros hermanos, ¿cierto?, Certa con su esposa lideran un grupo de Boy Scout. Los que tienen ese conocimiento básico, ¿cierto?, de los Boy Scouts, se les enseña y saben muy bien la importancia que es ubicarse en donde están y cómo salir, ¿cierto?, en caso de cualquier dificultad. Para ello, los Boy Scouts generalmente enseñan a ocupar la brújula, ¿cierto?, y otros mecanismos más. Quizás yo no soy experto en eso, nunca participé en Boy Scout, nunca fui un Boy Scout. Mis hijos sí participaron cuando chicos. Entonces les enseñan a ocupar la brújula para que puedan ubicarse donde está el norte, ¿cierto? Esa es la idea. Bueno, asimismo, ¿cierto?, asimismo debe ser nuestra vida. Este conocimiento de la mejor ruta para llegar a un lugar que deseamos, o saber usar una brújula en caso que te pierdas en el camino, son esenciales para lograr un objetivo. ¿Cuál objetivo? Llegar seguros a tu destino. Y así es la vida cristiana. Así también en nuestra vida debemos conocer la ruta que Dios nos ha trazado para llegar seguros a nuestro destino. El texto de Pedro que hemos leído nos plantea cuál es esa ruta directa y concreta y certera que nos permite llegar seguros a nuestro destino. Así como las leyes del tránsito no son un impedimento para manejar, que algunos conductores piensan que las leyes del tránsito son un impedimento para manejar, por el contrario, las leyes del tránsito nos permiten llegar con seguridad a nuestro destino. Esa es la idea de que haya leyes. La ruta vendría siendo como esa ley, esa norma que Dios establece para que lleguemos al crecimiento adecuado. Amén. Y a modo de introducción, entonces, en nuestra cultura individualista estamos acostumbrados al esquema del desempeñismo, donde las cosas se tienen que conseguir por el esfuerzo propio, que incluso la interpretación de la fe se ve desde esa óptica. Es común que aun cuando en nuestras congregaciones declaramos que la salvación es por solo fe, en la práctica se entiende a ser algunos agregados a la sola fe. Por ende, por donde es más notorio este enfoque del crecimiento por los méritos propios, es en el terreno de la espiritualidad. En esta área es donde de manera más palpable se hacen distintas propuestas, donde el cristiano tiene que ganar, vencer, conquistar, etc. ¿O no? ¿Cuánto tiempo no escuchamos nosotros mismos? Vence, conquista, agarra, embarázate, sueña, que esto, que esto otro. ¿Sí o no? Un montón de tiempo lo escuchamos. Así que yo sé que ese lenguaje no es desconocido para ustedes. Porque yo también incluso hasta lo dije alguna vez. También lo dije en algún momento. En contraste con toda la cultura de la adquisición de los bienes espirituales mediante el desempeñismo propio, las Escrituras declaran abiertamente que es Dios quien ha provisto todo lo necesario para nuestra fe. Es Dios quien ha provisto todo. Por lo cual observaremos 3 porciones de textos que nos ayudarán en esta introducción para tener una perspectiva más práctica de cómo Dios ya ha provisto todo lo necesario para nuestra fe. El primer pasaje que vamos a leer va a ser Romanos 8, 28 al 30. Vamos a Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. En nuestro primer texto podemos seguir con bastante precisión el proyecto de Dios iniciado para nosotros antes de los tiempos. Si quisiéramos pensarlo, este pasaje nos indica una ruta de salvación para aquellos pecadores que en algún momento fueron alcanzados por Cristo
y su salvación. Eso quiere decir nosotros. Pero también, y no debería ser sorpresa para nosotros, encontrarnos a Dios actuando paso a paso en el esquema de nuestra salvación personal. Esto nos lleva a un reconocimiento importante. No solo nos predestinó a los que habrían de ser salvos, sino que Dios sigue tratando con nosotros individualmente. En su momento nos llamó a vida eterna y en su momento nos fue aplicada la justicia que Jesús ganó a favor nuestro. Y el mismo Dios quien también en su momento y forma habrá de llevarnos hasta su presencia y que con Él experimentaremos su gloria. Así que este primer pasaje ya nos plantea que Dios ya ha provisto lo necesario para que nosotros le conozcamos. Un segundo pasaje que podemos observar es Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En nuestro segundo texto se inicia con una gran noticia. Dios nos ha dado ya todas las bendiciones espirituales que habríamos de necesitar para nuestro caminar con Dios. Amén. Esta es una excelente noticia, pues en muchas ocasiones nos han planteado el crecimiento espiritual como si se tratase de una especie de rally, donde al llegar a la meta número 1, ¿cierto?, recibirás las instrucciones para alcanzar la meta número 2. Y de esa manera vas avanzando poco a poco en el desarrollo espiritual. Pero al mismo tiempo, esa dinámica de rally en la salvación, siempre existe el riesgo de perder todo en la siguiente jugada. Ese es un enfoque erróneo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios no actúa así, hermanos. Él desde el inicio nos ha dado todas las bendiciones para que pudiéramos cumplir con su voluntad. De ahí que Agustín oraba y decía: pídeme lo que quieras, o dame lo que tienes y pídeme lo que quieras. Dame lo que tienes y pídeme lo que quieras. Porque en la mente de Agustín la idea era: Dios me va a exigir todo lo que ya me ha provisto para yo poder lograrlo. Por eso me lo exige. Amén. Interesante. Y el tercer texto es los dos primeros versículos del texto que leímos, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Vuelvo a empezar, dice: como todas las cosas que nos han sido dadas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En este tercer texto no solo confirma que todas las cosas que necesitamos para nuestro andar con Dios han sido provistas por Él, sino que además nos empieza a marcar la ruta de cómo ocurre esto en nuestra vida. Siguiendo nuestras tres porciones de pasajes que hemos observado, podemos entonces darnos cuenta de que la provisión de Dios para nosotros es mucho más amplia de lo que podemos imaginar. Y esto lo podemos observar de la siguiente manera. Y al observar estos tres pasajes podemos ver el siguiente esquema. Uno, nos predestina o nos predestinó, y ha cuidado y seguirá cuidando de todo el proceso hasta que seamos glorificados. Porque el objetivo final de Dios, ¿cuál es? Es llevarnos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Segundo, nos dio todas las bendiciones espirituales para que podamos ser santos para su gloria, no para nosotros mismos, para su gloria. Y tercero,
nos ha provisto todo lo necesario para que crezcamos y lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. La idea de crecimiento en la comunidad de la fe tiene que ver con llegar a ser participantes de la naturaleza divina. En otras palabras, que lleguemos a la estatura de Cristo Jesús. Pero sin crecimiento, y ese crecimiento entiéndase también todo el proceso que lleva a eso, que quiere decir enseñanza, capacitación, formación, etc. No puede haber crecimiento si no hay formación. No puede haber desarrollo si no hay instrucción al corazón. El proyecto de Dios es más amplio de lo que nuestra capacidad puede entender e incluso más grande de lo que la Escritura nos enseña con claridad. Pero señala suficientemente los grandes propósitos de Dios para nosotros. Y a través de este pasaje vamos a ver 3 grandes propósitos de la ruta del crecimiento en la comunidad de fe. Conocerlo a Él. Esa ruta ya está trazada por Dios y para que no estemos ociosos de acuerdo al texto. Esos 3 puntos vamos a observar ahora. Primer punto, conocerlo a Él. El texto de 2 de Pedro, ahí en el versículo 4 dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Un texto que ha sido paradigmático sobre el llamado que Dios hace a nuestra vida es Mateo 4. Este pasaje nos plantea un tremendo desafío. Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Lo tengo subrayado ahí con rojo porque esos 3 elementos que están con rojo representan 3 cosas fundamentales. El llamado que nos ha hecho el Señor, el venid es seguir a Cristo, que bien podemos compararlo con la idea de conocer, pues no podemos seguir a Cristo si previamente no le conocemos. Tú no puedes seguir a alguien si no le conoces. Y el conocer a alguien habla de muchos factores: relación, conocimiento de todos los aspectos, saber quién es esa persona, cómo funciona, qué piensa, cuáles son sus normas, etc. Segundo, el camino en pos de mí. Esto es el seguimiento. Seguir a Cristo es caminar con Él y como Él anduvo. Y tercero, nos plantea este texto el destino: pescadores de hombres. Dios siempre sabe a dónde está llevándonos, aun cuando nosotros no siempre lo tengamos claro. Podemos decir que el destino tiene que ver con el cumplimiento de sus propósitos para nuestra vida. Tiene que ver con el cumplimiento de sus propósitos para nuestra vida. En este sentido, el ser pescadores de hombres es sin duda el destino más importante para nosotros, en tanto que estamos en este mundo, pero el destino más importante que se inició en nuestro caminar con Cristo es ser participantes de su naturaleza divina. Aleluya. Gloria al Señor. Segundo punto. Esta ruta ya está definida por el Señor mismo. Versículos 5 al 7 de 2 de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Fíjense que desde una perspectiva este pasaje no está desvinculado, está unido entre sus partes. No puedes pensar en tener fe si no le agregas virtud. No puedes pensar tener virtud si a la virtud no le estás agregando conocimiento. Están tan relacionados que no se pueden separar. Ninguno de estos elementos los puedes ver individualmente. Tienen que estar como un complemento. Es como cuando la gente quiere ver las bienaventuranzas. Y quiere ver las bienaventuranzas como hechos aislados en cada creyente. Ah, no, que yo soy pacífico. Ah, no, que yo soy misericordioso. No, las bienaventuranzas son una característica propia que debe estar en cada discípulo. Todos debemos ser pacientes, todos debemos ser misericordiosos, todos debemos ser amadores de la justicia, etcétera, etcétera. No son elementos aislados que tienen que ver con las características de un individuo de forma aislada, sino que son características que deben estar en los discípulos del reino de Dios.
El Señor nos ha proporcionado lo necesario para el desarrollo de nuestro caminar con Él. También nos ha provisto de la ruta que hemos de seguir. Los elementos que se encuentran en nuestro texto sirven a modo de una ruta para saber si estamos en el camino correcto. Desde esa perspectiva, entonces, tú debieras de preguntarte, ¿cuánta fe es la que tú tienes? O mejor dicho, desde una perspectiva, como lo dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 2 Corintios 13:5, examínate a ti mismo, a ver si estás en la fe. Examinémonos. ¿Cuál es el grado de fe que tenemos? ¿Cuál es el grado de convicción que tenemos en Cristo? Después dice la virtud. ¿Hay virtud en ti? ¿O cómo entiendes tú la virtud? Conocimiento. ¿Te estás capacitando? ¿Te estás instruyendo? ¿Estás estudiando sistemáticamente las Escrituras? Porque sin duda yo creo que la instrucción formal e informal son útiles en nuestra vida. Pero necesitamos la formal. Porque la formal rompe los paradigmas, rompe los errores internos. La enseñanza formal, la que hace, construye una teología sana y correcta, y le da un sostén y un piso, sin desmerecer la informal, porque conozco gente que son autodidactas y aprenden muy bien, pero así y todo necesitan la instrucción formal, porque igual se crean vacíos en la instrucción informal. Y hoy día que estamos en la era de la cibernética, hoy día tenemos teologuillos de YouTube. Se escuchan a Sproul, a Watcher o a quien sea, y ya son teólogos de 5 puntos y andan por todo el mundo predicando de 5 puntos. Y eso no es construir teología, hermanos. Así no se construye la teología. Así que examinémonos. ¿Cuánto hay de dominio propio? ¿Cuánto hay en nosotros dominio propio? ¿Cuánto hay en nosotros paciencia? ¿Cuánto hay de piedad en nosotros? ¿Cuánto hay de afecto fraternal? ¿Cuánto hay de amor real, verdadero en nuestro corazón? Aquí es donde es necesario que hagamos una revisión de nuestro propio andar y consideremos hasta qué nivel Dios ha transformado nuestra vida. También es necesario considerar que la revisión de nuestro avance no se hace en lo individual, sino como parte integrante de la comunidad de fe en Cristo. Ya lo dijimos en la mañana. No pienses que la iglesia es el lugar donde nos organizamos o donde nos juntamos. La iglesia es el lugar donde Dios moldea todo nuestro ser. Y eso es la iglesia. Es donde Dios nos pule, donde Dios nos moldea. Por eso es tan importante la comunidad de fe. Pues ni la fe, ni los dones, e incluso las virtudes se producen solos, sino en medio de la comunidad de creyentes. Son los creyentes los que tienen que reconocer las gracias, no porque yo les diga que tengo esta gracia, o porque me gusta hacer tal o cual cosa. Que hoy día en nuestras iglesias, en la práctica, así se reconocen las gracias. Porque un hermano empieza a decir, no, es que yo soy esto otro, y a mí me gusta esto y esto. Entonces al final del cabo se produce una paranoia colectiva. Entonces todos dicen que ese hermano tiene ese don. Pero la iglesia primitiva no era así. La iglesia primitiva, la iglesia sabía cuál era su labor y reconocía la gracia en otros, sin que ese otro dijera nada. Si repasamos esta ruta, podríamos plantearla como algo progresivo, como está ahí en el recuadro. Fe más virtud, más conocimiento, más dominio propio, más paciencia, más piedad, más afecto fraternal, más amor, es igual participantes de la naturaleza divina. Es progresivo, hermanos. Estas cosas deben de crecer en nuestra vida. Estas cosas deben ser un resultado constante de comunión, de intimidad, de aprendizaje en la presencia de nuestro Dios, en el fortalecimiento de nuestra vida en relación a Él. En este sentido, la ruta a seguir inicia con la fe en Cristo, el conocimiento de Él y la puesta en práctica individual y social de su enseñanza. Será la ruta que debemos seguir. Este esquema en cierta medida representa el modelo de desarrollo de todo seguidor de Cristo, donde la fe es el punto de inicio hasta que el amor de Dios sea el que controle la totalidad de mi vida y en ese sentido seamos participantes de su naturaleza. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Pero el crecimiento en Cristo realmente no es tan mecánico, sino más bien orgánico, donde como discípulos poco a poco vamos creciendo en las distintas áreas de nuestra vida. De modo que podemos hablar no solo de fe en nuestra vida, sino incluso de qué nivel de fe estamos manifestando y desarrollando. Y cuando hablo de fe, hablo de la convicción puesta en Cristo. Por último, esta ruta de crecimiento en la comunidad de fe es para no estar ociosos, que realmente es la gran crisis que tenemos en nuestras iglesias, la ociosidad de nuestra hermandad, ¿o no? Segunda de Pedro 1, del 8 al 10 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una parte de este desarrollo donde la naturaleza de Dios se está conformando en nuestra vida es el dar frutos para su gloria. Cada uno según lo que ha recibido y de acuerdo con el crecimiento en Cristo que hemos tenido, somos llamados a usar lo que Dios nos da a favor de nuestros hermanos en la construcción de la comunidad de la fe. Para eso Dios nos da gracia y dones, para construir un cuerpo que adore, ame y fortalezca a los otros también. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios, estamos llamados a usar todo lo que Él nos ha entregado para el crecimiento de su pueblo. Si usted no está usando sus dones, sus gracias para el crecimiento del cuerpo, de alguna forma podemos decir tranquilamente, está pecando, sin ningún problema. En virtud de lo mismo, no podemos dejar de reconocer que una de las mayores crisis que vivimos en la comunidad de fe en pleno siglo XXI es que somos una comunidad ociosa. Tenemos un gran porcentaje de personas mirando lo que Dios hace desde la vereda del frente. Tenemos un montón de hermanos que miran del frente cómo un grupo pequeño de discípulos trabaja y se esfuerza por fortalecer el reino y por construir el reino y por llevar el evangelio del reino a todo lugar. Tenemos un gran porcentaje de creyentes dentro de la comunidad de fe que son solo miembros nominales, no hacen nada, no colocan sus dones al servicio de otros. Y más encima tenemos un grupo muy grande de personas también que si no sirven como ellos quieren servir, se enojan con el liderazgo, con el pastorado, con los ministros, y muchos de ellos también se van de las iglesias, porque no sirven como yo quiero que sirvan. Y aunque nos duela, pero es la realidad. Porque muchas veces el servicio en la iglesia está condicionado a lo que yo quiero hacer. Y si me sacan de lo que yo quiero hacer, entonces no me sirve esta iglesia y me voy. O me enojo y dejo de participar. Y eso habla de la inmadurez que tenemos todavía en nuestro cuerpo y comunidad de fe. Espero que no sea nuestra realidad, pero quién sabe, ¿cierto? En nuestro texto podemos observar que hay una causa y un efecto. El texto parte diciendo que debe haber abundancia de cualidades mencionadas en los pasajes anteriores, del 5 al 7, como mencionamos. Pero destaca la frase: no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Fíjense que si la fe, la virtud, la paciencia, el dominio propio, el amor fraternal, el amor, el conocimiento está en ti, dice que no estarás ocioso ni sin fruto. ¡Aleluya! La pregunta es, ¿estás dando fruto? Porque si no estás dando fruto, entonces la fe, la paciencia, el amor, el dominio propio, el conocimiento, el amor fraternal, el conocimiento, no está en ti, parece. Chanfle, ayúdanos, Chapulín Colorado. La palabra griega que se usa en el texto para ocioso es argos y denota inactivo, desocupado, ocioso, estéril, sin fruto. Te digo una cosa que es más dolorosa aún, que muchas veces podemos tener gente que está sirviendo, pero no está dando fruto. Y está sirviendo porque busca sus propios intereses.
cuando tú buscas tus propios intereses, entonces no estás dando fruto. El servicio que nos está demandando Pedro acá es un servicio sin condicionantes. La palabra diaconía, ¿sabe lo que significa? Estar dispuesto a servir al otro, rechazando tus propios tiempos. La raíz de diaconía involucra una muerte activa. Es que este es el horario que veo el partido, como sale la U campeón. Y me llamaron. Sí, que son todos del Colo-Colo, tranquilos, y por eso lo dicen, no tenemos problema. Y me llamaron justo ahora. O es el tiempo de mi familia y justo me llamaron ahora. Temas cruciales que nos afectan a todos. Pero la palabra servicio tiene que ver con una muerte activa, constantemente capacidad de morir para el beneficio de otro y no el mío propio. Que eso es lo más difícil comprender de la diaconía. Y Jesús, cuando plantea el modelo de líderes, por darle un nombre, que plantea ahí en Mateo 20, del 20 al 28, le dice a los discípulos: cualquiera que quiera ser el primero en el reino debe ser un doulos, y cualquiera que quiera servir debe ser un diácono. Doulos es muerto, un esclavo, o sea, alguien que se apresa voluntariamente. Esa es la idea de Jesús, alguien que se apresa voluntariamente a la vida de otro para servirle, no importando reconocimiento alguno. Wow, ahí quedamos al debe, ¿sí o no? Ahí quedamos cortos, no estamos a la medida de lo que Jesús nos está exigiendo. Y dice diáconos, alguien que es capaz de renunciar a sus propios tiempos, a sus propios beneficios, para dárselo a otro. No solo en lo que a mí me gusta, porque la diaconía y el doulos tiene que ver con eso, con ser capaz de morir y dar tiempo aún cuando no me gusta lo que tengo que hacer. La causa es estar ocioso y el efecto es sin fruto. Ante esta realidad debemos escuchar el consejo del sabio para nuestras vidas. Vamos a Proverbios 6, por favor. Capítulo 6, versículos 6 al 10 de Proverbios. Ya estoy terminando por si acaso, para que no me miren feo. Versículo 6 al 10 de Proverbios dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tremendo consejo. El sabio dice: oye, mira la hormiga, que no teniendo quien la gobierne, quien la guíe, ella en el tiempo del verano prepara su alimento y su mantenimiento para, en otras palabras, en el tiempo de las vacas gordas, juntó, ahorró, fue capaz de mirar y visualizar el futuro y dijo: uy, a Chile con la crisis china y Estados Unidos, en enero empieza la crisis en Chile. Por ende se calcula, hace 2 días atrás entregaron la última estadística, aumentó el desempleo de un 3,5 a un 7,1 en 2 meses. Ojo, en 2 meses. Y se calcula económicamente que en enero, febrero ya la crisis económica de Estados Unidos con China por la disputa económica nos va a golpear a nosotros. Así que a prepararse. ¿Hemos sido sabios? Aleluya. Dijimos antes que había una causa y un efecto. Y en el verso 9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Fíjate lo que usa la expresión de Pedro: tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En este pasaje vemos los efectos de estar ocioso, o sea, es estar ciegos y olvidar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Cuando no están estas cosas, estas virtudes que Él ha mencionado, estamos ciegos y estamos olvidando lo que Él ya ha hecho por nosotros. O sea, nos olvidamos del Evangelio. El pero, en conformidad de la necesidad de estas gracias, del verso 5 al 8, por las tales consecuencias de la falta de ellos.
ciego tocante a las realidades espirituales del mundo invisible, vista muy corta, lo que explica su ceguera, que en el griego tiene la idea entonces de cerrar los ojos, como incapaz de ver los objetos distantes y fija la mirada en cosas presentes y terrenas que solamente son visibles. ¿Qué dice 1 Juan 2? Todo aquel que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. En otras palabras está diciendo, todo aquel que prefiere vivir bajo los principios de este mundo se hace automáticamente enemigo de Dios. Vivir bajo los principios de este mundo significa poner la mirada en las cosas terrenas y no en el Señor. No seguir el consejo de Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Se expresa un grado de terquedad en el griego, cerrar los ojos, que constituye la culpabilidad de la ceguera. Qué tremendo, qué profundo es ese contexto. Se ha olvidado, se ha contraído el olvido, o sea, se pone terco y es culpable además. La purificación en el sentido que los pecados de uno han sido una vez para siempre perdonados, que es el estímulo más fuerte que podemos tener en nuestras vidas, como lo señala el Salmo 130, verso 4. Vamos al Salmo 130, verso 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El perdón de Dios está constantemente para nosotros. Dijimos hace un tiempo, hace un rato atrás, que la dinámica del Evangelio, ¿cuál es? Arrepentimiento y creer. Esta purificación efectuada una vez por todas de los pecadores es un nuevo nacimiento. La enseñanza al Señor simbólicamente, la enseña simbólicamente el Señor en Juan 13:10. El que se ha lavado una vez por todas no necesita sino lavarse los pies del polvo que se le pega en el caminar diario, sino que es del todo limpio. En Cristo nuestra justicia nos purifica. Amén. Su justicia nos purifica a nosotros. Una vez purificados en la sangre de Cristo, no debemos tener más conciencia de pecado, como dice Hebreos 10:2, a causa de sus promesas. Y para concluir, queridos, no podemos concluir sin aplicar esto a Cristo Jesús de una manera tan hermosa como lo hace el pasaje. Porque sin duda que Jesús estaba muy claro y conocía muy bien al Padre, como lo dice en Juan 17:25. Vamos a Juan 17:25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Jesús conocía al Padre. Jesús dijo una vez, el que me ve a mí, ve al Padre. Nosotros tenemos la oportunidad de conocer al Padre por medio de Cristo. Aleluya. Y Jesús estaba muy clarito con el Padre. Segundo, Jesús sabía que la ruta estaba trazada. Hechos capítulo 4, verso 27 al 28. Fíjense que Jesús conocía muy bien la ruta que tenía que caminar. Para él no era desconocida. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Jesús conocía la ruta, sabía que la ruta de su vida, de su crecimiento, era la cruz del Calvario. No había duda en él. Y por otro lado, Jesús tampoco nunca estuvo ocioso. Juan 5:30 y 6:38. Vaya conmigo ahí. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y el 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en otra parte, en el 4 aparece, dice, que mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Jesús estaba clarito y no estaba ocioso. Se podría cansar, pero no dejaba de estar ocioso. Porque él sí se cansaba. Cuando está con la mujer samaritana en Juan 4, él se sienta y dice que estaba cansado, se sienta y conversa con la mujer. Y sigue haciendo el plan de Dios.
Y podemos concluir diciendo entonces que aunque de forma imperfecta conocemos al Padre por medio de Cristo, hemos sido conocidos por Él. Y por último, aunque hoy estés de ocioso, Dios te da una oportunidad en su reino de servir con las mangas arremangadas. Él nos llama a servir profundamente en su reino. Amén.